Tesoros escondidos en Cristo. Vamos a descubrir ahora qué es lo que esconde el conocimiento del Señor Jesucristo y nuestra relación con Él. Hemos estado hablando acerca del crecimiento que la palabra nos da. Hemos hablado acerca de las figuras de crecimiento y de cómo en el tabernáculo mosaico el Señor mismo escondió tantos principios espirituales que apuntan al Señor Jesucristo y que nos enseñan quién es Él y que nos enseñan a crecer en la medida de la estatura del varón perfecto. Así que veamos Colosenses 2:3. Refiriéndose a Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Señor es Dios, y Dios es tres y es uno. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu. Son cosas que no podemos entender y que no cabrían en nuestra cabeza ni en las cabezas de toda la humanidad juntas. Pero son cosas que así son, y Dios nos las muestra en su palabra. Y la figura del Hijo, Cristo, el Verbo, se hizo hombre para que entonces fuera 100% Dios y 100% hombre. Por eso la palabra dice que Él es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo caminando aquí en la tierra era la imagen del Dios Trino, de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es interesante entender que en hebreo, en el Antiguo Testamento se le refería a Dios como Elohim. Y Elohim, para los que saben hebreo, pues es una palabra que es plural, pero se está haciendo en un uso singular, denotando la unipluralidad de Dios, que es tres y es uno. No podemos separarlo, no podemos dividirlo. Sin embargo, podemos conocer a Dios en esas tres facetas. Y no por eso son tres dioses y nos debemos llegar a cada uno según su forma, no. Es un mismo Dios, pero que sabe nuestra necesidad y sabe de qué manera revelarse, como Padre, como Hijo y como Espíritu, y esconde en la figura del Señor Jesucristo esa divinidad que les he mencionado. Así que entonces, si vemos el tesoro que hay en Dios de la palabra y entendemos que el Señor Jesucristo se hizo hombre para que entonces ese verbo, ese Cristo, fuera hecho hombre y que tuviéramos nosotros acceso a Él, entenderemos entonces cómo esa palabra es viviente, esa palabra anduvo caminando aquí en la tierra, esa palabra murió y resucitó al tercer día, para darnos entonces acceso a la eternidad y enseñarnos, como dice la palabra, que en este mundo nada hemos traído y sin duda nada vamos a sacar de él. Lo que significa que lo único que nos podemos llevar de este mundo a la eternidad es la palabra del Señor que recibimos y que se hizo viva y que se hizo una experiencia y que se hizo parte de nosotros y que se hizo algo vivo también en nosotros. La palabra de Dios en Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que la palabra no puede ser removida, todo puede pasar, todo puede ser temporal y de un momento a otro es desvanecerse y esfumarse. Pero la palabra de Dios es eterna y entonces es lo único que va a permanecer en nosotros. Llegará el día en que todo ser humano va a morir. Yo moriré, usted morirá. Y todo lo que tenemos se va a quedar acá. Nuestras herencias, nuestras posesiones, nuestro éxito profesional, nuestro éxito empresarial. Los buenos y los malos recuerdos, nuestros traumas, nuestros miedos, pero lo único que vamos a poder llevar de un lado a otro será esta eternidad. Porque si la palabra de Dios es eterna y no va a pasar, y yo la hice mía, y la atesoré, y la guardé, y la empecé a poner por obra, esto nos llevaremos. También la palabra en Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque no pasará, es eterna, es inmutable, permanece siendo la misma. ¿Pero por qué? Porque ya vimos que Cristo es el verbo y es la palabra viviente. Por eso no puede pasar de un lado a otro, por eso no puede esfumarse, porque es Cristo mismo, la palabra, a quien tenemos acceso al leer nuestra Biblia, al oír una predicación, al escuchar un mensaje, esa palabra que es escrita y es oral.
Esa palabra que Dios nos la enseña a través de su palabra y también en nuestras experiencias, a través de un sueño, a través de una profecía que alguien nos dé. Si está inspirado en Dios, estará fundamentado en esta palabra escrita y estará fundamentado en el testimonio de Cristo Jesús y estará fundamentado en los principios divinos de Dios, apuntando a Él y no a cualquier otra cosa. Así que entonces hablando de esto hemos dicho que esa escritura apunta a Cristo, porque esa palabra refleja a la palabra viviente, a Cristo viviente. Juan 5:39 menciona, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa palabra apunta a Cristo y esconde en esa letra, en esas historias, en esas cuestiones que ocurrieron en el Antiguo Testamento, esconde principios, esconde la verdad, esconde quién es el Señor Jesucristo. Aquí no se había escrito el Nuevo Testamento, sin embargo, el Señor Jesús decía que esa escritura apuntaba a Él, daba testimonio de Él y reconocía que aún los fariseos, aún los saduceos y aún los judíos decían que esa palabra tenía vida eterna, pero ellos no podían ver que esa vida eterna era la que Cristo mismo es y la que Él estaba tratando de dar hacia el ser humano, hacia al pueblo judío, y no solo al pueblo judío, sino luego extendiéndose a los gentiles y alcanzando los confines de la tierra. Entonces, hemos estado examinando exhaustivamente por qué estudiar el tabernáculo mosaico. Esto no es una nueva doctrina, es el Evangelio y es la palabra de Dios en los 66 libros que la componen. Pero entendemos que a través de esas figuras, a través de esas formas y esos principios que Dios demostraba en el Antiguo Testamento, encontramos muchas cosas. Para empezar, como les digo, encontramos principios espirituales. Encontramos a través de los rituales, de los diseños, de las medidas del tabernáculo, encontramos cómo poner esos principios por obra y los encontramos escondidos. Todo apunta al Señor Jesucristo. El tabernáculo es un diseño de su estatura, es un diseño de su naturaleza, es un diseño que esconde la sabiduría y el entendimiento y esos tesoros espirituales, apuntando a nuestro Señor. Nos permite crecer en una relación personal con el Señor, porque entendemos un orden, entendemos la forma de llegar a Él. No es como nosotros queramos, es como Dios diseñó que nuestra relación con Él debe ser. Muestra la estatura del Señor Jesucristo, porque nos enseña a crecer, a madurar, a ser distintos en carácter, a ser distintos en su semejanza, a ir siendo restaurados, regenerados y conformados a esa estatura. Nos enseña cada día a mejorar y acercarnos más a Dios e ir menguando ese viejo hombre para que confiemos en la gracia y podamos hacer entonces buenas obras por esa justicia que es por la fe. Y nos abre el entendimiento la palabra, nos enseña a entenderla más profundamente, nos enseña a que podamos amarrar, enlazar, que podamos comprender una cosa con la otra. El Nuevo Testamento tiene las revelaciones de estos principios ocurridos en el Antiguo Testamento. Pero no podemos tener uno sin otro. Si nos quedamos solo en el Antiguo Testamento, veremos principios, formas y figuras. Pero necesitamos ver el Nuevo Testamento para ver el cumplimiento de las mismas. Y entonces entender que Cristo es todo y en todos. Entonces, terminaremos esta sección sin antes responder a la pregunta del por qué crecer entonces. No es suficiente entonces con entregarle mi vida al Señor Jesucristo y cruzarme de brazos e ir a la iglesia y servir a los demás. No, no es suficiente. Dios tiene mucho para darnos y en la medida que maduremos podremos desempeñar todo lo que hagamos con la voluntad de Dios, obedeciéndole, siendo guiados por Él, sometiéndonos, haciendo menguar esa rebeldía. Y vaya que sí hay mucha rebeldía después del día de nuestra conversión, pero el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz, no solo por la salvación inicial, sino por todo lo que sigue. Y si Dios nos dio un camino entero, ¿por qué me voy a quedar yo solo en la puerta? Yo no merezco nada porque soy un pecador, pero Él ya lo pagó, y si ya lo pagó, entonces ¿por qué no arrebatarlo? ¿Por qué no confiar que Él ya hizo la obra y Él la quiere empezar y la va a terminar en nuestras vidas?
¿Por qué entonces no caminar y correr y volar confiadamente en su palabra, sabiendo que Él ya hizo lo más difícil? Lo único que requiere de mí es que yo sea obediente. Él ya hizo aquello que yo nunca podría haber conseguido, que es esa vida eterna, que yo nunca había podido haber agradado a Dios a través de mis obras, pero como Él ya lo hizo, entonces yo voy a agradecer, voy a confiar y voy a ser agresivo, arrebatando las bendiciones, arrebatando las promesas, no pidiendo posesiones, ni carros, ni riquezas, sino pidiendo aquellas riquezas que son eternas, su palabra y una relación conmigo y su espíritu. Así que seguiremos examinando este tema y solo nos queda dar gracias a Dios por su fidelidad, porque nunca nos ha hecho falta el pan en la mesa, esa palabra que nos sustenta, que nos sostiene, que nos consuela y que nos sigue alimentando en la vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo.